Voy a leer los pasajes una vez más para que quede sentado en el audio para los que lo estudien después. Es Hebreos capítulo 2 versículos del 1 al 9. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros a una salvación? Perdón, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando, un pasaje que leído a grosso modo puede parecer difícil de entender. Es un pasaje que contiene varias cosas que vamos a estar comentando, pero que sí puede ser complicado en su entendimiento, puede ser difícil de interpretar correctamente. Esto se debe, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, a que como tal la carta es una sola. Es decir, no estuvo pensada para dividirse en capítulos y en secciones, sino que la forma original de leerla sería leerlo todo completo. Un texto que es uno solo, que habla de una sola cosa y que de principio a fin está apuntando hacia un tema en particular. Ahora ustedes podrían decir, bueno, entonces, ¿por qué cada 4 versículos hay una predicación? Es porque el contenido es muy amplio para poderlo hablar en una sola sesión. El contenido es teológicamente profundo, y toca muchas vertientes diferentes en la palabra de Dios y puede ser difícil de entender a menos de que se tenga el contexto. A los escritores originales se les llama hebreos. La carta no tiene ese título, sino que fue añadido después. Es la carta a los hebreos porque apunta hacia el pueblo de Dios, quien conoce el contexto. Así que cuando el escritor hace y elabora esta carta, él está escribiendo a un público que conoce la historia, que sabe el origen, que sabe el contexto. Así que para nosotros occidentales, muchas veces desconocedores de la totalidad de la escritura, puede ser difícil de entender. Pero, sin embargo, tiene que saberse siempre que una parte es codependiente de la otra, de la que la precede, pero también de la que la continúa después. Entonces, la forma correcta para aquellos que quieran empezar a estudiar la Biblia es aprender a leerlo como si fuera una sola cosa. En el gran panorama, la carta es una sola cosa, pero en el gran panorama de la Biblia es una sola cosa. Así que ella no se puede contradecir, sino que toda está elaborada por un mismo escritor y por un mismo diseñador, y es el Espíritu Santo. Así que a pesar de que el versículo comienza, o el capítulo comienza en el versículo 1 y vamos a estudiar hasta el 9, realmente esta predicación tiene que ver desde el 5 hasta el 9. Esa es la cita que hoy nos ocupa. Pero es codependiente de la predicación anterior, porque la predicación anterior fue una en donde hablábamos nosotros de cómo Jesús se presenta como un mensajero más grande que los ángeles, quienes trajeron el mensaje de salvación en el Antiguo Testamento, un pacto hecho a través, o que buscaba las obras para salvación. Así que el mensaje anterior era un pacto basado en las obras, y los mensajeros eran los mismos ángeles, de donde el escritor les recuerda que si la palabra dada por medio de los ángeles era muy firme, y que toda la transgresión o toda desobediencia a esa palabra conllevaba una consecuencia, cuánto más ahora el mensaje traído a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador,
y el mensaje, el pacto de la gracia, ¿cuánto más sería grave no atender a las palabras que nos dejó el Señor Jesús? La respuesta que dimos la semana pasada es que no había forma de escapar de descuidar una salvación tan grande. Por eso lo más importante sería que nosotros viéramos atentamente el mensaje de la salvación. Sin embargo, no termina ahí el tema, sino que en el versículo 5 amplía el conocimiento. El versículo 5 nos amplía el por qué necesitamos salvación. Esencialmente, estos pasajes que vamos a leer nos enseñan tres cosas básicas. Me gustaría decírselas antes. Normalmente no lo hago así, pero esta vez me gustaría manejarlo así. Hay tres ideas grandes, básicas. La primera es que Dios fue quien creó todas las cosas, al hombre y a la mujer también, y que los creó para gobernar la creación en la tierra. ¿Sí? Dios creó al hombre y a la mujer y los creó para gobernar. Ese era el propósito de la creación del hombre. En segundo lugar, el hombre por el pecado entró en derrota y a la vez de entrar en la derrota perdió el señorío que tenía sobre la creación. Así es que ya llevamos dos. El hombre fue creado para gobernar la tierra. Segundo lugar, el hombre a través de su caída perdió el señorío que Dios le había dado. Y en tercer lugar, en este estado de derrota, fue que o más bien a este estado de derrota vino el Señor Jesús a fin de que nosotros, tal como Él en su sacrificio, nosotros pudiéramos encontrar otra vez gloria y honra. ¿Sí? Esas son las tres partes que componen este siguiente pasaje. Entonces, con vistas en eso, vamos a leer el versículo 1. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Esta parte es dependiente de la anterior, por eso comienza con un porque. ¿Sí? El mensaje del Señor Jesús es más importante, Él es más grande. Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el primogénito de toda creación. Y aquí el autor de Hebreos dice porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Eso por conclusión significa que a quién sí se lo sujetó. Se está comparando a Jesús con los ángeles y él está diciendo, porque a los ángeles no les sujetó el mundo venidero, ¿a quién sí? A Jesús. Así es que por eso les digo que es codependiente de lo anterior, porque la predicación pasada hablaba de un mensajero, de un mensaje. El mensajero fueron los ángeles y el mensaje fue el pacto de obras en el cual nosotros necesitábamos guardar la ley de Dios a fin de que pudiéramos encontrar salvación, misma que muchos aún creen que se obtiene de la misma manera. ¿Y cómo es que yo lo digo? Porque muchas personas creen que por actuar bien en su vida van a llegar a merecer el cielo. Eso se llama pacto de obras. Pensar que por mis obras, que por lo bueno o malo que yo pueda hacer, se va a definir hacia dónde yo voy, eso es el pacto de obras. Muchas personas siguen viviendo en ese pacto. Lo trágico de ese pacto, hermanos, es que nadie va al cielo por el pacto de obras. Y tiene una sencilla explicación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el pacto de obras realmente, hermanos, no puede salvar a nadie. Y no puede salvar a nadie no porque en ese pacto no existe el poder de salvar, sino porque en nosotros no existe el poder de obedecer. Eso fue lo que enseñó Lutero cuando decía que el hombre no es capaz de no pecar, solamente puede pecar. Sin Cristo el hombre solamente conoce el pecado y el pacto de obras necesita la santidad de aquel que lo practica, necesita que tú no seas pecador, que tú no falles, que seas íntegro y perfecto. Y si lograras ser así, entonces alcanzarías salvación por tu propia mano. El problema es que Romanos 3:23 dice que nadie no ha pecado, que todos pecamos y que todos caímos de la gloria de Dios, por lo tanto todos somos merecedores más bien de la condenación. Por eso el segundo mensaje es el mensaje que nos fue transferido a nosotros, el mensaje de salvación. El mensajero fue Cristo y el mensaje fue el pacto en su sangre, un pacto de gracia. Gracia significa regalo. Y los regalos, hermanos, díganme si me equivoco, pero nadie se los gana. Por eso su nombre es regalo, si no sería premio, ¿verdad? El premio uno se lo gana.
Uno entra a una competencia, ¿no? Cualquier tipo de competencia, una carrera, queda entre los tres primeros lugares, voy a recibir un premio y una medalla, me lo he ganado. Pero si al final, hermanos, nosotros no hicimos nada y aún así recibimos algo, a eso se le llama regalo. Dicho de otra manera, gracia. Así que el pacto en Cristo, hermanos, no es un pacto en lo bueno que tú puedas hacer o en la capacidad que tú tengas para ser perfecto, sino en que Cristo te dio un regalo. Es esa la diferencia. Por eso dice el versículo 5 que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Por qué? Porque en el mensaje que ellos tenían no había salvación. No habría, hermanos, mundo venidero si dependiera del mensaje que traían los ángeles. Ellos hablaron del pacto en obras, mas Cristo habló del pacto en gracia y en su propia obra y sacrificio. Por lo tanto, a Cristo fue a quien sujetó el mundo venidero, es decir, el cielo, el paraíso. Eso, hermanos, está sujeto a Cristo. Ahora dice el versículo 6 y va a cambiar aquí un poco el tema para traernos contexto. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar. Ese cierto lugar es el Salmo capítulo 8. Si ustedes me acompañan para allá, Salmo capítulo 8, versículos 4 al 6. Voy a leerlo primero el que está aquí en Hebreos y luego voy a leerles el que está en Salmos. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos al respecto de Salmos. Sin embargo, puede perderse un poco el verdadero significado en griego. Esta carta fue escrita en griego, ¿sí? Ahora vamos a ir a la escritura en hebreo, Salmo 8, 4 al 6. Salmo 8, 4 al 6. Dice, voy a leerlo en nueva traducción viviente, perdón, voy a hacer la mención aquí. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios, y los coronaste de gloria y de honor, los pusiste a cargo de todo lo que creaste, y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas, y todos los animales salvajes, y las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que nada por las corrientes oceánicas, oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Aquí el escritor, tanto de Hebreos, se remonta a el escritor de Salmos para enseñarnos un salmo bien interesante, un salmo que habla de la gloria de Dios reflejada a través de la humanidad. Es un mensaje que nos remonta al principio de la creación. Y es un salmo, hermanos, que también de ser leído sin contexto puede ser difícil de comprender. ¿Por qué? Porque el salmista está diciendo que los hombres, dice que son los simples mortales para que pienses en ellos. La respuesta es no son nada. No son nada. David escribió también un salmo diciéndole a Dios, recuérdame que soy polvo. Acuérdame que yo soy como polvo en tus manos, que Él es el Dios altísimo. ¿Quién es el hombre para que tengas de Él memoria? La respuesta es que el hombre no es nadie. Por eso el pacto de salvación en la sangre de Cristo se llama pacto de gracia, porque no nos lo merecemos. Porque Dios no nos lo dio porque no lo merezcamos, sino que Él de su buena voluntad, de su corazón bondadoso, de su carácter, de ser un Dios que salva, decidió salvarnos a nosotros cuando no nos lo debe. Y a veces las personas son fáciles para olvidar eso. Porque cuando escuchan, más adelante voy a hablar más al respecto, pero cuando las personas escuchan que la salvación no es para todos, que la elección no es para todos, que no todos van a irse al cielo, la primera respuesta de nuestra mente corrompida es pensar, ¿por qué? Es injusto. Es injusto que no todos vayamos a la salvación. Es injusto que unos vayan a la condenación. Bueno, entonces yo te diría que no existe justicia en eso, porque nunca dependió de eso.
La justicia, hermanos, dictaría más bien que nadie se salve. Pero bendito sea Dios que en su justicia también tiene gracia. Y envió a su Hijo Jesucristo para salvación de aquellos que creen, y a ellos les da salvación no porque se la merezcan, sino porque de su buena voluntad quiso entregarla. Pero bueno, este pasaje nos dice que el Hijo del Hombre no es esencialmente nadie para que Dios se ocupe de ellos, pero nos recuerda una cosa al principio, y esa es la más importante. Dice, sin embargo, los hiciste poco menor que Dios. Es diferente al de Hebreos, ¿verdad? ¿Qué dice el de Hebreos? Los hiciste poco menor que los ángeles. En griego está bien traducido, ambas son buenas traducciones. En Hebreos está escrito en griego y la palabra que se usa sí se traduce como ángel, pero en el original de Salmos, la palabra que se traduce, si ustedes la quieren apuntar, es Elohim, que es la palabra común para decir Dios. ¿Sí? En Génesis es uno de los lugares donde más se utiliza esa palabra, Elohim. En el principio, si ustedes van a Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra traducida para Dios es Elohim. Así es que dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y de ahí en más, bueno, nosotros vemos el desarrollo de la creación del mundo, pero hacia apuntando al final de la creación, Dios hace al hombre. Y aquí el escritor de Salmos nos dice que creó al hombre poco menor que Dios. Ese es el origen de la creación del hombre. Es decir, que la humanidad que nosotros conocemos dista mucho de eso. Vamos a entrar ahorita más a detalle en eso, pero está diciendo el escritor de Salmos que cuando Dios creó a la humanidad, la hizo un poco menor que él mismo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona así? ¿Cómo que éramos menor que Dios? Entonces nosotros somos como dioses. No, hermanos, no se refiere al poder, se refiere a la autoridad. Vean ustedes, remontémonos al Génesis. En el Génesis Dios creó el universo y todo lo que existe, las estrellas, los planetas, las constelaciones, la vida, si la hay en otros lugares, también Dios lo creó, pero esencialmente Dios creó el universo y en este universo puso una tierra y en esa tierra Él sopló aliento de vida. Hizo este planeta un planeta lleno de vida. Y cuando puso al hombre en medio, al hombre lo hizo con la autoridad suprema en la tierra. A eso se refiere el escritor de Salmos. Que lo hizo poco menor a Dios significa que el hombre no le rendía cuentas a nadie, sino solo a Dios. Todas las criaturas de la tierra se sometían a los hombres, a la humanidad. Es decir, todos los animales le sometían a los humanos. Si el hombre plantaba, las plantas le daban fruto porque era el humano, el señorío. El rey en esta tierra era el humano. Entonces toda la tierra se postraba, entre comillas, hacia el humano en obediencia. Es por eso que el escritor de Salmos dice, lo hiciste poco menor que Dios. ¿Por qué? Porque únicamente con más autoridad que el hombre en la tierra era Dios. Ahora, entre todas las criaturas que estaban en la tierra, el Señor menciona animales salvajes, rebaños, manadas, aves de los cielos, peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Pero también había diferentes criaturas en la tierra. ¿Se le ocurre qué criatura estaba en la tierra que no fuera un animal? Satanás y sus esbirros, ¿verdad? Todos los que cayeron del cielo siguiendo a Satanás en su desvarío, todos ellos fueron echados en el infierno hasta que recibieran su condenación de vida, hecha para ellos en el infierno. Ese es un punto importante, ¿no? El infierno no es el lugar donde Satanás vive y disfruta, es el lugar en donde será condenado para siempre. Pero fue echado en la tierra. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios pondría a Satanás en la tierra y luego pondría al hombre? Si Satanás es muy fuerte, evidentemente Satanás iba a vencer en un pulso, no en una guerrita de fuerza en las manos. Uno piensa que Satanás saldría claramente vencedor. Pero en Génesis se nos dice que el hombre fue puesto en la tierra como poco menos que Dios. Es decir, aún Satanás se le sujetaba.
No había nada más fuerte en la tierra que el humano. Dios lo diseñó así. Y lo diseñó con ese poder para regir sobre toda la tierra y para darle honor y gloria a Él mismo. De manera entonces que los teólogos dicen que el hombre fue puesto en la tierra como un espejo de Dios. Era el reflejo de Dios mismo, no en igualdad de condiciones, ¿verdad? No estoy diciendo eso. No en igualdad de santidad, no en igualdad de poder, no en igualdad de majestad. Lo que estoy diciendo es que el hombre era un espejo, tal vez muy pequeño, pero espejo al fin de cuentas. ¿De quién era Dios? O de quién es, perdón, Dios. Así el hombre estaba puesto en el Edén y el objetivo era que el hombre sirviera a Dios a través de regir al mundo con justicia, con santidad, con servicio. Pero duró poco el tema, ¿no? Leemos en Génesis capítulo 3 que el hombre había sido diseñado con el poder, con la inteligencia, con la capacidad, con la autoridad derivada de Dios y aún así él hizo lo más grave que se pudo haber hecho en el jardín del Edén, obedecer a Satanás, hacerle caso a la voz de Satanás. Y entonces cayó de la gracia de Dios, porque cometió el pecado. Y desde entonces, hermanos, el orden de las cosas se invirtió. De manera entonces que si nosotros nos regresamos a Hebreos, vamos a encontrarnos con una realidad diferente. Dice, sin embargo, por un poco de tiempo, aquí nos especifica que por un poco de tiempo, no porque Dios nos haya quitado la autoridad, sino porque nosotros la perdimos, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honor. No está hablando aquí de Jesús, está hablando aquí de nosotros, de la humanidad. La hizo poco menor que los ángeles, o dice salmista, poco menor que Dios, y los coronaste de gloria y de honor, y les diste autoridad sobre qué? Todas las cosas. No dice todas las cosas exceptuando Satanás y sus demonios, todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera, nada se escapaba de la autoridad del hombre en la tierra. Pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. Aquí hay una realidad diferente. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dios nos dio la autoridad sobre todas las cosas, de manera que nada queda fuera, nos hizo poco menor que Él mismo y nos coronó de honra y de gloria. Dice, pero ahora no vemos que nada queda de la autoridad puesta bajo ellos. Dice, todavía no vemos que todas las cosas sean puestas por debajo de la autoridad de ellos. Los animales ya no nos obedecen. Váyase usted al Amazonas y le aseguro que los animales ya no le obedecen. Váyase usted a Australia y les aseguro que los animales ya no nos obedecen. La tierra y el campo ya tampoco nos obedecen. Una de las maldiciones que Dios pronunció como castigo para la humanidad es que ahora espinos y cardos nos produce. Que uno puede poner una semilla, regarla, cuidarla, que el sol llegue y aún así tal vez no dé el fruto. Cuando antes el hombre podía depositar una semilla y la tierra obedecía y producía su fruto a su tiempo. Así como dice la Biblia, no al ciento por uno. El hombre no necesitaba esforzarse porque la tierra se le sujetaba, pero ya no funciona así. También, hermanos, Satanás ya no se somete más a nosotros, ni sus demonios tampoco. Más bien el orden ahora está invertido. El día que nosotros obedecimos la voz de Satanás, nos sometimos a su propia autoridad. De manera entonces que dice la palabra, si ustedes me acompañan, vamos a ir a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 30. Juan 12:30. Dice, entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes,
no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, y ahí lo dice, ¿no? Entre dos guiones, quien gobierna este mundo será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Muy bien, y después dice, con eso quería dar a entender de la forma en la que iba a morir. Pero aquí dice algo bien importante, que dice que ahora ha llegado el tiempo que ha traído el Señor Jesús de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna, es un orden diferente. En Génesis se dice que el que gobierna es el hombre, pero después el Señor Jesús nos confirma que el que gobierna el mundo ahora es Satanás. Él es quien gobierna. ¿Por qué? Pablo también escribe diciendo que Él es el príncipe de la potestad del aire, quien gobierna el mundo a través de la mentira, del engaño, de la corrupción, de la muerte. No es más el hombre. Ahora más bien el hombre que fue diseñado para ser Señor está en esclavitud. El hombre que fue diseñado para ser libre ahora se encuentra aprisionado por sus propios pecados. El hombre que se suponía que debía de ser una creación llena de gloria, de honra, un reflejo de Dios, más bien se convirtió en un ser caído, lleno de maldad, lleno de corrupción, lleno de pecado. Que lo que ahora tiene no es honor y gloria, sino deshonra y vergüenza. Esa es la diferencia. Ya no somos la creación que Dios hizo en el Génesis y no es culpa de Dios, esencialmente es culpa nuestra. Porque Él nos hizo poco menos que Él, nos dio honor, nos dio gloria y nos dio inteligencia, sabiduría y nos dio toda la autoridad para que nosotros lo usáramos para hacer el bien. Pero nosotros no lo hicimos así. Caímos en el pecado, caímos en la tentación, nos evocamos totalmente hacia el mal camino y perdimos nuestra autoridad, perdimos esa gloria y perdimos esa honra. Y más bien entonces, tal como dice Romanos 3:23, estamos en una posición de estar desechados de la gloria de Dios, destituidos. Lo perdimos. Y eso no fue culpa de Dios, fue culpa nuestra. Ahora hay quien ha llamado a esto el pecado original, ¿no? Estoy básicamente hablando de eso. Y las personas que escuchan un mensaje así dicen, bueno, yo que tengo la culpa de algo que hizo Adán o que hizo Eva o que hizo quien sea, ¿no? Yo no estaba ahí. Si yo hubiera estado ahí, uno piensa, si yo hubiera estado ahí, las cosas hubieran sido bien diferentes. Bueno, hermanos, eso es una mentira. Adán no era un humano rebajado, era la cúspide de la humanidad. Es decir, que si se nos pidiera hacer un desafío, no elegir a un campeón en toda la historia de la humanidad, exceptuando al Señor Jesús, si tuviéramos que escoger al mejor humano que hubiera existido nunca, al más inteligente, al más alto, al más guapo, al más fuerte, al más con las mejores atributos, ese hubiera sido Adán. Él es el campeón de los humanos. Por eso, hermanos, Él es nuestro mejor representante. Cuando cayó Él, caímos todos, porque todos no somos como Él. Él era el mejor de nosotros. Cuando Él cayó, caímos todos, porque todos estábamos bien representados en Él. Ahora, Él cayó en el pecado y a través del pecado caímos todos nosotros, pero también nosotros caemos todo el tiempo, todos los días. También nosotros despreciamos en su momento al Señor Jesús. También nosotros nos mofamos de Él como cantábamos hace un rato, ¿no? Así es que no podemos decir que nosotros seríamos diferente que Adán. Nosotros somos exactamente lo mismo. Humanos caídos. Así que eso es esencialmente el primer punto. Dios creó al hombre o a la humanidad con el propósito de gobernar la creación, pero con el propósito también de gloriarse a sí mismo a través del humano. Pero el pecado en el que nosotros nos metimos nos despojó de esa realidad. Así que la imagen, hermanos, en el presente es muy diferente. Nosotros ya no somos esa humanidad.
Por eso dice que ahora no vemos que las cosas se sujeten bajo nuestra autoridad, sino más bien nosotros nos encontramos en esclavitud, en pecado, en corrupción. Bendito Dios, dice el hermano Sproul, que hay una, hay una serie de peros en la Biblia. Y esos peros son el momento en donde la imagen más terrible se cambia por la imagen más llena de esperanza, más llena de amor, de bendición, de salvación. Esos peros, hermanos, son los que tenemos que buscar siempre en la Escritura, porque en Hebreos, después de haber dicho y de habernos mostrado esta imagen tan triste, tan devastadora, tan catastrófica para la humanidad, versículo 9 dice, no obstante, pero, no obstante, lo que sí vemos, ¿a quién dice? No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. ¿Están viendo lo que Él hace? Está plantándonos la misma imagen, pero nos quita a nosotros y pone a Jesús. Primero nos está hablando de nosotros, puestos por poco menor que los ángeles, con la autoridad de todas las cosas sujetándonos a los humanos y cómo nosotros dejamos ir todo eso por nuestro propio pecado. Pero tenemos, dice, vemos a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le hizo poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y de honra. Esa es la gran diferencia. Que todos nosotros más bien perdimos nuestra gloria, nuestra honra, la autoridad que nos fue delegada. Nosotros la perdimos, pero Jesús no. Jesús fue creado igual, poco menor que los ángeles, pero a diferencia de los humanos que cayeron, a diferencia de los humanos que cometieron pecado, que se despojaron a sí mismos de la gloria de Dios por sus propios pecados, Jesús no actuó así, sino que dice, debido a la muerte que sufrió por nosotros, ahora está coronado en gloria y honra, no porque Él sea Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito de toda creación, no porque es Dios encarnado. ¿Por qué Jesús está coronado de honra y de gloria? Por la muerte que sufrió por nosotros. A nosotros se nos puso esa corona en la creación. Fuimos creados y Dios nos dio esa autoridad como un regalo y nos puso en medio de un planeta y nos dijo, todo se va a sujetar a ustedes, solo tienen que obedecer. Pero a Jesús se le dio lo mismo. Se le hizo poco menor que los ángeles, pero aquí hay una diferencia, que a él no se le puso una corona de honra y de gloria. Él obedeció hasta la muerte y entonces él sí recibió un premio, ser coronado con honra y con gloria por la obediencia. Pero él tenía esa gloria, él es Dios mismo, él se lo merece, él tiene todo el poder y la autoridad en sí mismo. Pero ¿qué dice Filipenses? Acompáñenme ustedes a Filipenses 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Dice Pablo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Pueden ver ustedes el ejemplo diferente de Jesús? Que a nosotros se nos dio esa autoridad sin que nosotros nos la ganáramos. Tuvimos la autoridad y la perdimos. Y caímos en el pecado y fuimos desechados de la gloria de Dios y perdimos todas nuestras capacidades, tanto de autoridad como de libertad, como de conciencia, como de santidad, como de justicia.
Y Jesús, que tenía todas esas cosas y más que nosotros, Él se despojó a sí mismo. Él no valoró eso como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó, dice, y tomó la forma de siervo, es decir, de nosotros. No en el estado exaltado de la humanidad, sino en el estado de humildad del hombre. Y Él siendo el hombre en su estado más bajo, humilde. No rey soberano, porque Él no vino como rey regente, Él no vino para que las cosas se humillaran ante sus pies, dijo Él, yo no vine a ser servido, sino a servir. El día que entró triunfante a la ciudad, entró hasta en un animal que no ostentaba el poder que Él podría siempre haber tenido, porque Él posee ese poder. Él renunció a sus propios derechos para morir como siervo, como esclavo. Y entonces, hermanos, el poder que él tenía renunció a eso y en obediencia se sometió a la autoridad de Dios y se humilló a sí mismo y murió en la cruz, dice, como muere un criminal. Pero la diferencia es que por la obediencia de Cristo, Dios lo elevó. ¿Ven la diferencia? Nosotros lo perdimos, Él se lo ganó. A Él no se lo regalaron, sino que por su obediencia, por haber muerto por todos nosotros, dice que ahora se le ha dado un nombre que está por encima de todos los nombres, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se ganó ese derecho. Y lo que nosotros perdimos, Él lo obtuvo por ganancia. De manera entonces, hermanos, regresemos a Hebreos. Dice, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y de honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Esta es la última parte, hermanos, y es la parte más llena de esperanza, que el hombre cayó él mismo de la gloria de Dios, que él mismo perdió y con el propósito que Dios lo creó, también fracasó. Y así como decíamos en Pecadores en manos de un Dios airado, nosotros éramos la higuera que no producía más frutos. Y la sentencia es entonces, córtala y deséchala, porque no sirve realmente para nada. Eso éramos nosotros. Pero Jesucristo, hermanos, en nuestro estado de derrota, Él vino a este mundo y se hizo semejante a nosotros, y siendo semejante a nosotros, nos representó muy bien. Como Adán nos representó para muerte, Jesús nos representó para vida eterna. Y así como a través de Adán todos nosotros caímos en el pecado y como Adán falló, todos nosotros fallamos con él cuando Jesús triunfó y venció a la muerte en la cruz y en su resurrección, también nosotros podemos tener salvación a través de su sacrificio, porque es lo que dice, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, para que bebiera de la copa de la muerte que estaba sentenciada para todos nosotros. Jesús se entregó en sacrificio para que nosotros volviéramos a lo que siempre debimos de haber sido. Nosotros perdimos, nosotros fracasamos, pero Jesús no fracasó. Y en su triunfo, hermanos, nos invita también a nosotros a que triunfemos juntamente con Él, tanto en su muerte como en su resurrección, de manera que Jesús dice que todo aquel que cree no es condenado. Él probó la muerte por todos nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir, no en la condenación eterna, para que vivamos junto con Él para siempre, para que su triunfo sea nuestro triunfo, para que su victoria sea nuestra victoria. Pero el requisito, hermanos, es creer, no es actuar.
No es buscar tú mismo los medios, no es hacer ciertas cosas, no es participar de ciertos eventos, no es dar tal o cual cantidad de dinero, no significa ninguna de esas cosas. Es creer en Él, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la noticia, hermanos, que la palabra nos tiene que decir, que Él vino a morir por los pecadores que creen en Él. La muerte de Jesús y su crucifixión, así como su resurrección, no son para todos, sino para todo aquel que cree. Cree en Él y no serás condenado, pero no creas en Él y ya has sido condenado. La salvación de Cristo, hermanos, no es para todos. Sin embargo, todos necesitamos la salvación que viene de Cristo. Ahora, ¿cómo puedo yo acceder a esa salvación? Cree en Él, porque todo aquel que cree en Él no es condenado. Si verdaderamente nosotros creemos en Él, entonces su sacrificio es eficaz a nosotros y hemos pasado de muerte a vida. Y como dice la palabra en Jeremías, en acusación contra el pueblo, dice, me dejaron a mí fuentes de agua viva y ustedes crearon para ustedes cisternas que no retienen el agua. Bueno, yo los invito a que vuelvan a la fuente de agua viva y dejemos de cavar para nosotros cisternas que no retienen el agua. Puedes intentar toda tu vida estar en paz con Dios y nunca lo vas a conseguir. El único camino es a través del Señor Jesús. Así que ¿por qué no vuelves a Jesús? ¿Por qué no crees en Él? Él es la fuente de agua viva. Él es quien nos da salvación. Él es quien nos trae palabras de vida eterna. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, en otro camino no hay salvación. Nosotros, hermanos, hemos fracasado y hemos perdido, pero de nosotros depende seguir en ese estado, porque la salvación está puesta en Cristo. Y el único requisito es creer en Él y recibe un regalo. No es gánatelo, recibe un regalo. Recibe el regalo de la vida eterna, si crees. Es el único requisito. Ese es el mensaje, hermanos, que he traído para nosotros esta mañana, recordándoles que la carta a los hebreos es una carta que puede ser sumamente profunda, que necesitamos estudiar, que necesitamos repasar, que si pueden adelanten versículos, adelanten capítulos. A medida de que avanzamos van a entender aún mejor quién es Cristo, pero también el camino de la salvación, no solamente desde el Señor Jesús, sino desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. La Biblia solamente nos habla de Jesús. Todo apunta hacia un camino de salvación únicamente en Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Voy a hacer una oración.